Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 17 de septiembre de 2019, en este episodio que es el número 130 y que vamos a entrevistar al doctor Aizpiri para hablar sobre el trastorno de ansiedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis muy bien. Y antes de empezar el episodio de hoy, quería recordaros que en esta nueva temporada lo que queremos es que sea mucho más participativa y por ello queremos ser el primer podcast en la rama de salud, en la categoría de salud de iVoox. Para hacerlo necesitamos que nos sigas, que te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo, simplemente tienes que ir a nuestra página web en misderechos.club y ahí pues haces clic en el enlace que va a iVoox y te suscribes para seguirnos en misderechos.club. Igualmente ya sabéis que en este cambio, para que sea más participativo, también os vamos consultando pues preguntas que queréis que hagamos a doctores, preguntas que queréis resolver en próximos episodios de divulgativos, etc. Por lo tanto, importantísimo que tengáis en cuenta que para poder opinar necesitáis estar suscritos a misderechos.club. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente tenéis que entrar en nuestra página web en misderechos.club y ahí veréis un cajetín de suscripción en el que puedes dejar tu nombre y tu correo electrónico y de esta forma recibirás pues esas encuestas pidiéndote pues que nos digas qué preguntas queremos que hagamos tanto los doctores como en estos episodios divulgativos e incluso pues en los episodios contestando a preguntas. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y si os parece vamos a empezar ya el episodio de hoy. Empezamos con la entrevista al doctor Aizpiri sobre el trastorno de ansiedad. Buenos días, hoy en misderechos.club tenemos el honor de poder entrevistar al doctor Javier Aizpiri Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muy El doctor Aizpiri es presidente y fundador del prestigioso Instituto Bermuin de Bilbao. Es neuropsiquiatra, está dedicado a tratar problemas de salud relacionados con el cerebro. Hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad. Fue, entre otras cosas, director de psiquiatría en el Zamudio, director de drogodependencias del gobierno vasco, fundó en su momento los módulos de asistencia psicosocial, el primer en España de mujeres maltratadas, en definitiva lo que se conoce como la psiquiatría integrativa de la que vamos a preguntar. Además también pues es investigador, profesor, conferenciante, tuvo el Premio Nacional de Psiquiatría. Por lo tanto, estamos delante de uno de los mejores psiquiatras de nuestro país y que espero que nos pueda ayudar a todos a entender un poco más sobre esta enfermedad que tratamos hoy, que es el trastorno de ansiedad. Y como siempre empezamos la entrevista, que entendemos que no puede ser de otra forma, es preguntándole al doctor qué es el trastorno de ansiedad y cuál es su origen. Bien, no voy a hacer una definición porque si no es muy amplia. Voy a intentar que me entendáis qué es, cómo funciona el cerebro y por qué existe un síntoma que es la ansiedad que nos dice que nos tenemos que parar. El cerebro de una persona de nuestra edad y de nuestro mundo y de nuestra cultura es un sistema que recibe una enorme cantidad de información. Es un ordenador a una presión altísima y tiene que trabajar recibiendo mucha información y dando respuestas. Pero para que ese cerebro funcione bien está con una sustancia, unas células se llaman neuronas. Y las neuronas, para que funcionen bien, tienen que estar bien nutridas, bien descansadas y no intoxicadas. O no tener ninguna avería por envejecimiento o por un traumatismo, por un problema. Cuando esas neuronas en este momento dado no funcionan bien o están a bajo nivel, cuando recibe el cerebro información llega un momento en que te avisa y te dice párate. Y párate es el síntoma de ansiedad. Lo que hace es descargar unas sustancias, llamamos catecolaminas, pero es una sustancia que te dice párate. Y es cuando tenemos opresión en el pecho, empezamos a tener problemas digestivos, dolor de cabeza, contraemos los músculos a la noche, dejamos de dormir. Es decir,
Eso es el síntoma de ansiedad. Nos está avisando de que nos tenemos que parar. Pues si no nos avisa que no nos paramos, pues el cerebro sigue emitiendo descargas diciendo párate, 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 que yo no puedo. Cambia tu forma de alimentarte, tu forma de descansar, enfréntate al estrés y vamos a ver si podemos seguir funcionando. Hacemos caso y seguimos. El síndrome de ansiedad es cada vez más grave, cada vez más amplio, repercute en todo nuestro organismo y además, más importante, llega un momento en que uno termina haciendo fobias al trabajo, fobias, es decir, que empieza a tener descargas de ansiedad en el medio en que se mueve y seguimos, ese cerebro se para y se llama depresión. Es decir, cuando el cerebro te ha avisado, te ha avisado, te ha avisado y tú no has hecho caso y has seguido, el cerebro producir sustancias intermedias porque están agotadas y eso es una de las causas más importantes de la depresión por estrés. Y en este sentido, ¿se habla de que existen distintos tipos de trastorno de ansiedad o eso no es cierto? No, no es cierto. La ansiedad es única. Lo que pasa es que a uno le repercute en una taquicardia, a otro le repercute en el aparato que se le bloquea, otro tiene ganas de orinar, otro tiene las contracciones de la mandíbula a la noche y no puede dormir, otro tiene contracciones musculares, existe un agotamiento físico. Cada uno va teniendo síntomas diferentes, pero la ansiedad es la misma. Que descargas lo que está descargando por todo el sistema muscular y por el sistema digestivo, por el sistema visceral. Para que vean. Nuestro cerebro es muy simple. Estamos el sistema, ya digo, digestivo y el sistema muscular, y entonces, cuando teóricamente tienes ansiedad, te dice, mira, sal corriendo. Si no sales corriendo, no te mueves para parar lo que te está ocurriendo, entonces tú vas descargando para adentro. Eso es lo que se llama somatizaciones. Y las somatizaciones son diferentes para cada persona, pero la ansiedad es la misma. Es decir, que si nosotros medimos en ese momento la descarga, vía cada uno es más sensible por un lado por otro. Uno no puede respirar, otro se ahoga, o cuando llega un ataque de pánico, que ya es una descarga enorme, es donde la persona queda absolutamente bloqueada y cree que se va a morir, se ahoga y sale corriendo como puede, y que eso es el final de la historia cuando ya el cuadro de ansiedad no se ha hecho caso y llega uno que ya no puede más. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Porque los síntomas que nos has dicho, estos síntomas más comunes, parecen evidentes, ¿no? Es decir, cualquier persona puede entender que ha estado en una etapa de ansiedad, ¿no? O más estresante en su vida por alguna circunstancia y demás, pero ¿cómo se llega a un diagnóstico? Hombre, es muy claro, nosotros somos unos médicos, yo soy neuropsiquiatra, una historia clínica, estamos hablando de la medicina integrativa. En la medicina integrativa no se valora la enfermedad ni el síntoma, se valora la persona. Y cada persona reacciona, vive, ama, come, se alimenta, tiene diferente peso y diferente metabolismo. Es decir, que todos somos diferentes. Todas las personas frente a la misma situación de estrés, la reacción es totalmente diferente. Entonces hay que hacer una historia clínica importante donde tienes que hablar de la nutrición, del descanso, del estrés, del mundo afectivo emocional, y todo esto en conjunto es lo que nos va a dar a valorar ese síntoma de ansiedad, si le está desbordando y cómo lo podemos parar. Una cosa muy importante, cuando se tiene mucha ansiedad, la mayoría de la gente deja de alimentarse bien o se alimenta fatal. Es decir, que de entrada ya hay una hipoteca en la nutrición cerebral, por lo cual si el cerebro no recibe la nutrición que tiene que recibir, pues entonces ya deja de funcionar. Es como si a mí se me olvida en el coche echar la gasolina y echar el aceite. Para colmo, cuando uno está estresado no duerme bien, por lo cual se le altera el descanso y entonces empieza la bola. Poco descanso, insomnio, ansiedad, mala alimentación, uno está corriendo todo el día. Es decir, que empieza y te está avisando el cuerpo constantemente, oye, párate, 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 pero no hacemos caso. Y no digo más en las mujeres que tienen doble cerebro muchas veces, que están muy hiperactivadas y que se meten en más, están constantemente metiéndose en situaciones de más conflicto y no pueden parar. Es decir, que esto es nuestra vida cotidiana. Encima vivimos un mundo de estresantes muy importantes y claro, no estamos en la punta del monte haciendo yoga precisamente. Un mundo que nos exige constantemente una actividad, estamos recibiendo información por todos los medios de comunicación y vivimos una realidad diaria, diríamos, no precisamente para descansarse, diríamos, o para el cerebro, sino contra más estimulación peor. ¿Y en qué medida afecta a la población española hoy en día? Nos estás hablando de esto, de esta
tipo de vida, ¿no?, que tenemos cada vez más rápido, más estresante, con más responsabilidades y la gente pues lo gestionamos cada vez peor, ¿no? Pero ¿hay datos que podamos conocer de Sí, cómo de afectada está la población española con esta ansiedad, con una posible depresión? ya en este entorno, es decir, los datos son muy difíciles. Lo que es claro es que en toda persona que está en el nivel de trabajo, en el nivel de actividad, en el nivel de actividad familiar, se le ha complicado mucho la existencia. Estoy acordando ahora mismo que venía una madre corriendo como venía tal porque tiene que estar en el colegio, porque ahora le obligan a estar ir a trabajar y no llega. Vamos a decir que se ha ido complicando nuestra existencia y entonces el hecho muy claro es que el consumo de sustancias tranquilizantes se ha aumentado por 400 veces. En este momento dado, parte importante de la población española consume sustancias precisamente para la recetada por sus médicos. Y además es la primera causa de bajas laborales. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué hábitos o factores pueden contribuir a reducir esta ansiedad o estos episodios más agudos que pueda tener una persona con este Bueno, diagnóstico? de entrada siempre hay que trabajar con la nutrición. Hay una cosa muy clara, las personas que desayunan bien tienen menos ansiedad. Parece una tontería, pero eso es estadística. Parece estadística pura. Cuando tú vas a un hotel, te sientas con tranquilidad y tienes un desayuno completo y te lo tomas. Cuando estás en casa, hay gente que sale con el café y el cigarrillo y salen corriendo. Como tú entenderás, no hay cerebro que resista eso. Es decir, que tenemos muy claro, las personas que desayunan bien y correctamente y no hacen trampas, que si no le das por la leche desnatada, el biscoté y la pechuga de pavo mareado, que es decir, que desayunan correctamente como una práctica que desayuna casi como un deportista de competición en este momento. Y luego aprender a descansar. No es la palabra dormir, nosotros tenemos que aprender a descansar. Hay un momento en que dice preparo y descansa. Es decir, un entrenador que tiene un equipo de baloncesto les hace descansar cada 10 minutos, no les tiene jugando todo el tiempo. Entonces, el hecho claro es que les tiene descansando. ¿Cuándo se considera que un trastorno de ansiedad es grave, como para que pueda incapacitar a una persona para llevar su día a día? En el momento que la ansiedad le está somatizando enormemente, que esa persona tiene alteraciones cardíacas, que tiene alteraciones digestivas, que con todas sus musculaciones, diríamos, con unas contracciones, que no puede dormir, que esté irritable, que esté ansioso, que al día siguiente no puede ir con su alma, eso ya son los avisos finales. Digo, oye, mira, ya te has pasado del todo y el cuerpo se te está parando. En estos casos, nos comentabas estos hábitos, ¿no? El hecho de desayunar bien, de alimentarnos bien y también, pues, el ir tomándonos descansos, ¿no? Pero cuando eso es aún insuficiente o no contribuye lo suficiente, ¿cuáles son los tratamientos con los que contáis los Bueno, especialistas, los psiquiatras? Bien, aparte de esto, en este momento dado tenemos un problema bastante más grave para el cerebro. El cerebro nuestro tiene que funcionar muy bien, pero ahí hemos hablado de un problema de intoxicación. La mitad de la población española se intoxica de forma voluntaria con sustancias tóxicas a las que él va, tabaco, cantidades de alcohol o hachís o cualquier otra cosa. Sobre todo medicaciones que no tienen que darse. Entonces tenemos que media población española, el 56% casi, diríamos que se intoxica su cerebro, diríamos, de forma voluntaria, punto. Pero es que además los que viven en Barcelona, los que viven en Madrid, los que viven en Castellón, los que viven en Málaga o en Granada, tienen un altísimo nivel de intoxicación medioambiental que afecta al cerebro. Entonces, si al cerebro ya le cuesta funcionar, si tienes mercurio en el cerebro, si tienes en este momento cadmio, uranio, arsénico, pues te cuesta muchísimo más. Es decir, estamos en este momento en el desarrollo de las enfermedades que están afectando al sistema nervioso de forma importante. Pues hay un aumento enorme de las demencias, de las graves, es decir, del Parkinson, de las enfermedades de los niños, etcétera, etcétera, porque estamos enfrentando una situación de contaminación, que lo estamos viviendo todos los días. Cuando dicen, es que una ciudad contaminada genera no sé qué, eso es lo que estamos viendo. Es decir, que para colmo nuestro cerebro, para poderlo poner en marcha, tenemos primero que llevar una buena dieta, tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a gestionar el estrés y tenemos que, diríamos, buscarse todas las posibilidades de intoxicarnos menos. Quería preguntar por la evolución de la medicina, ¿no? de la psiquiatría o de la neuropsiquiatría en relación con los tratamientos del trastorno de ansiedad. ¿Empezaste a trabajar al mundo asistencial en el nivel psiquiátrico
¿Cómo ha cambiado los tratamientos de los pacientes con trastorno de ansiedad? Dentro de la medicina integrativa hemos dado grandes avances. De entrada hacemos los aminoácidos libres periféricos que nos indican qué sustancias celulares están en deficiencia. Entonces, cuando una persona tiene ansiedad, significa que su cerebro le está fallando por algún lado a nivel químico. Claro, nos encontramos la mayoría de las veces que se ha quedado sin fosfolípidos, los famosos omega, o que se ha quedado sin glutámico, o que se ha quedado sin taurina, o que se ha quedado sin metionina, es decir, que son las sustancias claves para el funcionamiento de las neuronas. Eso nos permite en este momento dado reponer, tanto con la dieta como con los nutrientes, lo que está deficitario del cerebro. Impresionante y clave, porque eso nos ha hecho que la mitad de las depresiones y ansiedades puedan tratarse perfectamente con nutrientes y con hábitos saludables. Ha ido apareciendo la cartografía, que en este momento es impresionante. Podemos poner un casco en el cerebro y cogemos frecuencias bajísimas y sabemos exactamente cuánto cerebro está funcionando, qué zona del cerebro funciona y qué es lo que está, diríamos, deprimido y sin funcionar. Es decir, podemos hacer un mapping, pero en este momento los sensores son, diríamos, finísimos y nos permiten entrar hasta 8 centímetros del cerebro y conseguir saber de un cerebro de una persona cómo está, cómo le queda hasta su futuro. Eso nos ha permitido una visión preciosa de lo que está funcionando el cerebro. Es decir, el cerebro son neuronas, es química, pero también es física. Cuando yo estoy hablando, el de potasio calcio está disparado y yo estoy creciendo, estoy funcionando con niveles eléctricos. Si a mí yo en este momento tengo un casco, aparecería la zona de mi cerebro que en este momento están activadas y las puedo ver avanzando hoy día a día. Cada día se abre una puerta al futuro porque las tecnologías, para cuando tienes una, ya llegó la siguiente. Claro. Y siempre preguntamos también qué es lo que se está investigando, es decir, ¿cuáles crees que pueden ser los siguientes avances que ayuden a mejorar, sobre todo en aquellas personas que incluso con estos tratamientos de esa mejora de los nutrientes, ¿no? o de los elementos químicos que les faltan, aún así persiste esa sintomatología ansiosa? De entrada, primero saber la integridad del cerebro, es decir, que nosotros estamos trabajando con un cerebro que le vamos a nutrir y tal, pero si ese cerebro tiene zonas de destrucción o zonas que están muy debilitadas, tenemos que verlo. Es decir, no, esto es lo mismo que un brazo que se rompe, es decir, hay uno que se puede recuperar rápidamente, pero hay cerebros que llegan muy machacados, ha habido mucho alcohol, ha habido mucho tabaco, ha habido muchos años de medicaciones y ese cerebro llega en muy malas condiciones. El estudio actualmente del cerebro por cartografía nos permite decir nos encontramos un cerebro envejecido de 40 años o un cerebro de 80 años que está perfectamente funcionando. Eso nos va a dar el pronóstico. Aquí no hay milagro. Es decir, mira, porque desayunes al día siguiente, nos vamos a ver qué es lo que has hecho, cómo estás, y luego tienes que aprender una cosa muy importante, a gestionar el estrés. Es decir, qué situaciones tienes que gestionar, cómo las tienes que gestionar. Entonces es muy importante. Es decir, bueno, tengo que parar, porque no puedo. Yo a la mañana soy un saco de energía, pero si la quemo toda la energía para el mediodía, durante el día ya voy a estar dando tumbos, o a base de tomar café, o a base de andar acelerado, o a base de pegar gritos a todo el mundo, mi cerebro ya me está avisando que se ha puesto, digamos, el punto rojo y que ya no puede funcionar. Muy bien. Pues pasaremos ahora a la parte de las preguntas que nos ha hecho la audiencia, que yo creo que es de las más interesantes. Te parece, te haré unas preguntas que nos han pasado para que te las podamos transmitir. Viera de Barcelona nos pregunta: tengo un ataque de ansiedad normalmente por la noche, ¿qué puedo hacer para superarlo? Es un poco lo que estabas apuntando ahora, pero si nos lo puedes dar algo mejor. El ataque de ansiedad es fuertísimo. Es como si me dices, tengo un dolor de muelas. ¿Qué hago? Pues pararlo. Es decir, una persona que tiene un ataque de ansiedad tiene que tener en casa un comprimido en ansiolítico de acción rápida, porque si no va a llamar de la urgencia, el de urgencia le va a coger o le pone una inyección del ansiolítico o le llama a un hospital para que se lo ponga. Es decir, que la persona que tiene un ataque de ansiedad a la noche significa que ha tenido muchos avisos durante un tiempo y no ha hecho caso. De entrada, tiene que estar cubierta por un ansiolítico de acción rápida, estas que hacen efectos en 5 minutos, porque además, para colmo, parte importante de esa ansiedad le va a repercutir en el corazón, y el corazón tiene que estar integrado y funcionando. Y una persona de 40, 45 años, machacada y envejecida, pues tampoco tiene un corazón correcto, vamos, igual tiene 3 stents puestos. Entonces, eso es miseria, es decir, tiene que tener una medicación clave que lo pare. No puede, y además, las personas que han tenido avisos, que empiezan a tener ansiedad, que no duermen, que tienen dolor de cabeza y tal, pues tienen que ponerse en contacto con su profesional
para intentar parar, no esperar a que no ocurra, ya pasará, me voy 2 días de vacaciones, mal, encima, pues te vas 3 semanas a un balneario, por lo menos disfrutas y te relajas, pero ir corriendo 3 días por ahí, etcétera, etcétera, no es el mejor momento para relajarse el cerebro, y entonces van tirando para adelante y tirando hasta que se paran. Por supuesto. Muy importante cuando encima hace una dieta. Es decir, si encima a la persona le ha dado por comer más porque ha hecho un efecto de bulimia a la noche, que es muy típico de la ansiedad, comerte a la noche, llegar a casa y comerte todo, ¿no? De repente nota peso y tal. Si le ocurre una ansiedad sin control con los fosfolípidos, le va a pegar normalmente un cuadro de ansiedad que va a ser impresionante y luego un cuadro de depresión. Es decir, no se juega con el cerebro. Y relacionado un poco con la pregunta anterior, Antonio de Donosti nos pregunta ¿qué es mejor, tomar un ansiolítico, como lo que nos decías ahora, ¿no? Una situación que puede acabar desestabilizando un ataque de ansiedad o esperar a que empiece a notarme ya desestabilizado? No, hay una cosa clara. Si tú vas al dentista y tienes miedo, es mucho mejor que te tomes algo, o si vas a subir un avión, no tiene tiempo esa persona de hacer un trabajo, diríamos, de un programa para subir al avión y quitar las fobias. Si una persona lleva un programa de tratamiento para la ansiedad, a base de técnicas de relajación, viaje, estrés, etcétera, etcétera, pues podrá enfrentarse mejor. Pero cuando no te queda más remedio, toma una dosis baja de ansiolítico o lo mejor que va a ser propanolol, una sustancia muy antigua, a dosis muy bajas, que es el famoso Sumial, que lleva 40 años en el mercado, que te para la taquicardia y te para. Es decir, que tenemos en ese momento medidas, diríamos, químicas para ayudarte. Lo que no puedes ir, y por otro lado hay que saber la dosis. Hay gente con 5 miligramos de transimium se queda bobo y en cambio hay gente que no hace ni cosquillas. Es decir, tenemos un metabolismo individual y cada uno metaboliza. Hay gente que puede beber en más cantidad y hay gente con una copa de champán, pues no. Es decir, que cada uno tiene que saber con qué dosis en un momento dado tensión llevar. Es decir, que a la mínima que ya notemos que podemos tener una situación que puede acabar desembocando en este ataque de ansiedad, mejor tomar ya un fármaco a la dosis que Aquí tenemos pautada y demás. Aquí cuando hay una discusión laboral que ha sido muy duras y tiene uno que enfrentar a situaciones de un estrés jugándosela, pues hemos tenido un montón de ejecutivos o de personas que trabajan en estas situaciones tomando ansiolítico, llevando propanolol porque no puede resistir, diríamos, un enfrentamiento duro. No hay corazón que la aguante. Claro. Y ya por último, Leonor de Valencia nos pregunta ¿cuánto tiempo se puede mantener un tratamiento como máximo o a partir de cuándo podría ser perjudicial seguir manteniendo ese tratamiento? Una cosa muy clara. Hemos hablado de que no existe la enfermedad, existe la persona enferma. La persona enferma es diferente. Entonces, si se hace un buen diagnóstico de ansiedad en la persona enferma, nos tenemos que poner un tratamiento y un programa para que esa persona pueda mejorar su cerebro, pueda controlar la ansiedad y funcionar. E ir bajando la medicación lentamente. Lo que no se puede es dar medicación y no hacer nada. Entonces, te encuentras con gente, tenemos el famoso Orfidal, que media España toma Orfidal desde hace 10, 15 o 7 años, cuando lo máximo son 3 semanas. El gobierno vasco ha hecho una información enorme diciendo, señores, no se puede tomar un ansiolítico más de 3 semanas sin control porque va a haber un problema de dependencia, de tolerancia y además los ansiolíticos van a disminuir el nivel cognitivo cerebral y vamos a tener lentificaciones del cerebro, el lóbulo frontal va a empezar a fallar y la persona va a estar, diríamos, embotada en otro mundo y no es él. Entonces, un ansiolítico sí, pero con un control. Y que luego llevemos en el bolsillo muchas veces un ansiolítico de acción rápida también. Y que el ansiolítico hay que disminuir la dosis, no es lo mismo que el Lesatin de 6 que de 1,5. Tenemos que hay que buscar la mínima dosis efectiva, pero dentro de un programa de tratamiento. No, me tengo unos final todas las noches y llevo ya 10 años. Y luego un día, pues la gente se cae y se rompe la cadera porque está embotada y porque ya no funciona. Vale. No, queda claro ya. Me parece muy interesante las 3 preguntas que nos ha hecho la audiencia porque hemos tratado pues, cuándo tomar los fármacos, en qué situaciones, en qué dosis también y sobre todo esta pregunta, ¿no? Que mucha gente la tiene, ¿no? Y con razón, ¿no? Por lo que acabas de decirnos, en el sentido de que los efectos adversos de tomar mucho tiempo una medicación que contraindicada, ¿no?
Sí, y además los ansiolíticos, casi todos ellos, digamos que producen una relajación muscular y digamos que las personas que lo toman se encuentran más cansadas, más agotadas, se mueven menos a cada un tiempo y es importante, porque claro, si el ejercicio físico es una de las formas más importantes de mantener activo el cerebro, si para de hacer ejercicio físico y me lo embotas, pues imagínate encima lo que nos viene encima, ¿no? No, por supuesto. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista con el doctor Javier Aizpiri. Muchísimas gracias por tu tiempo y por explicar palabras claras y llanas el trastorno de ansiedad y resolver las dudas pues, más frecuentes que tiene la audiencia de este podcast. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Aizpiri. Espero que os haya gustado. Lo cierto es que tiene una visión de la medicina en general, ¿no? De esta pues, terapia más integrativa que nos decía, ¿no? Pues creemos que era interesante tener su testimonio y pues una persona que ha hecho tantísimas cosas por mejorar la salud mental de las personas, pues es muy importante que lo conocierais y entendemos que es un doctor que seguro que os habrá gustado y le agradecemos el tiempo que nos ha podido dedicar para contestar a todas las preguntas que hemos hecho y en especial a aquellas que nos habéis hecho la audiencia. Muchas gracias por esas preguntas porque ya veis que vamos a preguntar cosas que tengáis la audiencia. Lo cierto es que hubo muchísimas preguntas que nos hicisteis y seleccionamos 3 o 4, no pudimos seleccionar más por el tiempo de la entrevista. Y lo mismo os pedimos para la semana que viene. La semana que viene la entrevista va a ser sobre el Charcot-Marie-Tooth, sobre esta enfermedad. Y por lo tanto, pues os enviaremos a todos los suscriptores también otra encuesta para decirnos qué queréis que le preguntemos al doctor que vamos a entrevistar. Y del mismo modo, el episodio divulgativo de la semana que viene va a ser sobre la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, si tenéis preguntas en relación con esta enfermedad, también la podéis hacer y en el divulgativo yo haré mención a ellas para que podáis pues, tener esta respuesta a lo que es la hipertensión pulmonar también. Muchísimas gracias a todos por la atención que nos habéis tenido. Ya sabéis, nos podéis seguir en la plataforma de iVoox, nos podéis escuchar en nuestra página web, en misderechos.club, también en iTunes, en Spotify, que esto es nuevo de este año, y también en YouTube. Ya sabéis que podéis escuchar y ver estos podcasts en el canal de YouTube de misderechos.club. Que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana para hablar, en este caso, sobre una enfermedad reumatológica como es la espondilitis anquilosante. Que tengáis un feliz martes.